En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante en el que de una persona o del trabajo de una persona que todos hemos pasado por sus manos. En el corazón de las aulas hay una persona que cuida, que guía, que enseña, que forma. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de ese desgaste que tienen los maestros. Tú naciste en tu sistema familiar. Y al final tú no puedes cambiar a tu papá, tú no puedes cambiar a tu mamá, ya tú tienes que adaptarte y crecer con eso. Entonces, aunque el trabajo tú lo elegiste, consciente o Sí. inconscientemente, entonces hay cosas que no dependen de ti. Pero si tú tienes 3, 4, 5 horas de continuo y tú lo que puedes es darte una vuelta de rediseño de 3 minutos, 5 minutos, entonces contempla una dinámica para ti, para tu grupo de clase, donde tú pongas una canción, donde tú bailes, donde tú hagas un chiste, pero eso se planifica también, porque a veces culpamos mucho al sistema, como te decía, de mi familia o en este caso el sistema educativo, pero tú, ¿qué estás haciendo para que las cosas sean diferentes? Porque yo te puedo decir por qué un maestro está bien y otro no. Entonces hay unas cualidades intrínsecas de cada quien y lo que me motivó a mí a estar en un escenario y lo que te motivó a ti, entonces revisa qué te motivó a ti. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor, señores. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes cada semana. Una alegría el que ustedes nos permitan llegar a sus hogares y poder llevarles de lo poco que sabemos y de lo poco que podemos averiguar, poder compartirlo con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante en el que de una persona o del trabajo de una persona que todos hemos pasado por sus manos. En el corazón de las aulas hay una persona que cuida, que guía, que enseña, que forma, que acompaña durante muchos años, pero a ellos, ¿quién lo acompaña? ¿Quién le da ese apoyo? ¿Quién trabaja junto a ellos para garantizar una buena salud mental, un buen desempeño? Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de ese desgaste que tienen los maestros, ese agotamiento físico y emocional que sufren los maestros, y para tratar un poquito ese tema a fondo nos acompaña en el día de hoy una psicóloga clínica, quien es también psicopedagoga. Ella es Yanercy Gil. Bienvenida, Yanercy. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nosotros felices tratamos, prepárate porque vamos a tratar de sacar toda la información y toda la orientación necesaria para dos cosas. Primero, para saber cómo se puede acompañar, y en los centros educativos y a nivel de todo el equipo multidisciplinario que trabaja en las escuelas, cómo pueden darle ese acompañamiento a los maestros, pero también cómo los padres, como los alumnos, y estamos hablando no solo del área escolar así primaria, sino que también nosotros tenemos quizás un papel importante en ese desempeño, en esa forma de enfrentar la condición de salud mental, ese agotamiento físico que sufren los maestros, y poder también muchas veces entenderlo. Entonces, para entrar en materia, hay un agotamiento emocional o burnout que se conoce ya un poquito más en la actualidad, y queremos saber cómo se puede identificar eso en los maestros. Bueno, primero hay que hablar de que el burnout es, vamos a decir, la parte, vamos a decir, insana de lo que es el estrés natural. O sea, todos pasamos por un estrés en cualquier momento de la vida ante una situación específica, porque el estrés es lo que nos permite tomar decisiones ante un momento específico de crisis, nos mantiene en movimiento, en alerta. Sin embargo, cuando hablamos ya de burnout es porque sobrepasa ese estado natural del individuo. Entonces, tú mencionas señales de alerta en un docente, pues indicadores de ello es un cambio en la parte emocional. Hay un desgaste emocional donde
el docente empieza a manifestar quizás disgusto por algo que anteriormente le resultaba placentero. También se puede evidenciar a través de una dificultad en las relaciones interpersonales con sus compañeros. Quizás acostumbraba a manejarse de una manera con sus pares y de repente tú ves que esta persona está más distante. Las relaciones son como más vacías, ya no hay como ese acercamiento con el otro, que por lo regular en un ambiente laboral siempre tú tienes como ese espacio de socializar. Entonces, cuando estamos ya mediante el burnout, eso es una alerta, cuando tú ves que esa parte cambió. ¿Qué, según la experiencia, y bueno, te ha trabajado aquí en el distrito, ya en la parte educativa, de las autoridades educativas de este municipio, ¿qué señales o qué provocaría en el docente estas situaciones? Bueno, desde mi punto de vista, realmente lo que más afecta la parte emocional o salud mental, o en este caso el estrés en sí, vamos a decir ya estrés crónico, tiene que ver con la sobrecarga de trabajo. Tiene que ver con que el sistema educativo en los últimos años ha incrementado lo que sería, vamos a decir, la demanda de trabajo, en el sentido de que ahora todos los procesos son sistematizados, el maestro tiene que hacer una planificación, que está muy bien, porque sin eso no es posible hacer un buen trabajo, que si tiene que evidenciar eso, que si es el desarrollo de la clase, que si luego la evaluación, que si luego eso tiene que referirlo más adelante, más el compromiso del desarrollo de la clase. A veces el docente tiene una carga horaria complicada. Tú tener 35 personitas o personas, ya sean pequeñas o adolescentes o incluso adultas, bajo tu responsabilidad, eso también impacta en la parte emocional, en la parte de salud mental, porque esas personas también sus energías, es decir, sus emociones, las cargas que traen de la familia, pues también recae sobre el maestro de una manera u otra. Tú sabes que yo ahora analizando y a simple vista, la gente entiende que el maestro llega a las aulas 7:45 de la mañana y bueno, si es jornada extendida, pues ya a las 4 sale y se desconecta. Y tomando en cuenta todo ese proceso previo que tiene que llevar, incluso no previo al día, sino está el Por tema sesiones, por hora por clase, sesiones, horas clase, por mes, porque se hacen las planificaciones mensuales, semanales, por diaria, temas, diarias, por horas. Cada proceso. proceso también tiene una planificación. Y yo pensando, Dios mío, pero sería muy bonito y muy productivo el hecho, o sea, un sueño americano, que cada maestro pueda tener un asistente personal. Sí, sí, pero por eso es un sueño, pero es una posibilidad y Sí, ojalá se claro. pueda tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que haya como una parte administrativa del docente, así como los docentes en el nivel inicial tienen un asistente para temas de que, bueno, mira, que hay que llevarlo al baño, hay que cambiarle un pañal, un tema de comida y esa cosa. Y hay otro que es como el de la disciplina, el de la El enseñanza. proceso pedagógico como tal. Como tal. Entonces, tú te imaginas, yo soñando, pero sí sería. Tú tienes derecho a soñar la escuela que tú quieres. Exactamente, el sistema educativo que yo quiero y sobre todo por el tema que estamos tratando, ese agotamiento físico y emocional del maestro, conlleva, o sea, se arrastra a través de todos los compromisos, tanto prácticos que tiene, pero también la parte, bueno, en este caso no es administrativa, sino como la parte logística previo a entrar en un aula y poder poner en práctica todo aquello que se plasmó en un papel, pero que también va a estar sometido a supervisión, tiene que evidenciar. O sea, es todo un proceso que le lleva todo el día. Y señores, y ahí es donde encaja también lo que tú hablas de, pues también son humanos y tienen sus problemas personales, sus situaciones personales de familia, de economía, e incluso de salud, aparte de la salud mental. Y cuando conjugamos todo eso en una persona que tiene una presión para mostrar resultados de 30 o 40 personas que están a su cargo, que tiene que evidenciar que realmente está haciendo la función como se debe y que los resultados se tienen que ver, es una presión muy grande. Y le sumamos el calor. Pues
Ciertamente, Sí. mira, lo que tú dices es una utopía, pero es una utopía bellísima. Realmente sería ideal que el maestro pudiera contar con esta asistencia, aunque dentro de lo que es el sistema educativo se contemplan unos espacios, ¿verdad? Porque no podemos dejar esa información como que aérea. Hay un tiempo estipulado para que el maestro pueda planificar y organizar su trabajo durante su jornada de 8 horas. Que tiene que quedar claro esa parte. Quizás podemos encontrar una excepción, porque no voy a generalizar en una u otra escuela, donde quizás en el ámbito de educación primaria, quizás los maestros tienen, pero son mínimas, una carga horaria que va dentro de las 36, 38 horas, pero no creo que sea una gran cantidad. Ahora bien, dentro de esas 8 horas el maestro tiene su espacio. Una de las características que lleva quizás al docente a desarrollar un estrés crónico, precisamente por algo que tú mencionabas, que es que después de las 4 de la tarde, muchos maestros llevan trabajo a su casa. Y a veces la misma naturaleza del trabajo impide que esto tú no lo practiques. Ahora, hay que tener claro si dentro de ese trabajo que yo me llevo a mi casa, cuánto tiempo es que yo le dedico. Y si yo realmente lo tengo planificado, porque tenemos que ser honestos y realistas. O sea, yo creo que no solamente los maestros llevan trabajo a su casa, o sea, el tema es yo separar un espacio para yo terminar o organizar algo que tengo para mañana y dejar también un tiempo para lo que es el descanso y lo que tú mencionabas al principio del tema del autocuidado. ¿Qué yo estoy haciendo para mí? Porque si algo he visto en mi experiencia con docente es, entre un docente y otro, tiene que ver mucho con las herramientas que éste utiliza para autocuidarse. Porque al docente no lo cuida nadie. Eso es como, o sea, en el sentido de que el docente es un cuidador, igual que los psicólogos, igual que quizás los padres, las madres que cuidan a sus hijos, nosotros estamos para cuidar, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Exacto. Entonces, ahí viene una pedagogía que se llama la pedagogía del cuidador. Entonces, ahí te toca a ti ver cuáles estrategias te funcionan para tú mantener a salvo tu salud. Entonces, a veces hay personas que no tienen claro esas técnicas de autocuidado. ¿El sistema educativo en República Dominicana tiene contemplado algún plan, algún proyecto, algún sistema para apoyar a los docentes en situaciones así de salud mental, de estrés, de Mira, esa carga emocional? No hablamos mucho, ¿verdad?, de cómo iba esta entrevista, pero sí te puedo dar información en sentido general, porque yo estoy en una área que es educación especial en el distrito. Igual, conozco algunas cosas de lo que es el Departamento de Orientación y Psicología, y dentro de la orientación y psicología a nivel nacional hay un departamento que se llama CAPEN, que es para asistir a los docentes y a las familias, incluso ya para darle esta asesoría de clínica. Ahora, aquí en La Vega está en proceso de levantamiento, de identificar este personal y de que se haga realmente funcional. Sí tengo entendido que en otras provincias del país está funcionando. De todas formas, si algún docente que nos está escuchando, que nos está viendo ahora, puede pedir más información a través de la Regional 06 de La Vega, y ahí pueden también referir y darle la asistencia correspondiente para tratar estos casos, porque hasta ahora esa es la vía, además de que cuando hablabas de equipo multidisciplinario, en todas las escuelas hay un orientador, un psicólogo, quizás por alguna excepción de que alguien se pensionó o un caso muy aislado, pudiera haber una escuela que no lo haya. Entonces, desde ahí se identifican las necesidades de este docente, no necesariamente para que el orientador lo trabaje, pero tenemos que tener claro que el trabajo del orientador no necesariamente asiste estos temas que ya debe de tratarlo un clínico a nivel externo. Exacto. Pero este equipo, este personal, en conjunto con el equipo de gestión, identifica ciertas características y refiere. Puede ser al mismo docente mediante una conversación, o puede valerse de una asistencia a nivel distrital para juntos buscarle la respuesta idónea a este docente. Luego de la pausa. Tú naciste en tu sistema familiar. Y al final tú no puedes cambiar a tu papá, tú no puedes cambiar a tu mamá, ya tú tienes que adaptarte y crecer con eso. Entonces, aunque el trabajo tú lo elegiste, consciente o inconscientemente, entonces
hay cosas que no dependen de ti, pero si tú tienes 3, 4, 5 horas de continuo y tú lo que puedes es darte una vuelta de rediseño de 3 minutos, 5 minutos, entonces contempla una dinámica para ti, para tu grupo de clase, donde tú pongas una canción, donde tú bailes, donde tú hagas un chiste, pero eso se planifica también. La fe se vive y se lleva cerca del corazón. En Alas del Larimar encontrarás una hermosa colección de rosarios, cruces, denarios y joyas de arte religioso, elaboradas con auténtico larimar y piedras preciosas. Piezas creadas para inspirarte, acompañarte cada día y recordarte que Dios siempre camina contigo. Cada pieza que creamos es única. No hay dos iguales. Llámanos hoy y encuentra la pieza que Dios ha inspirado para ti. Encuéntranos en Instagram, WhatsApp y alasdelarimar.com. Alas del Larimar, la fe hecha arte. Cuando pensamos en comenzar el nuevo año escolar, mayormente pensamos en los útiles, calificaciones, en las clases, pero hay algo que siempre va con nosotros y es la manera en cómo tratamos a los demás. Este año podemos proponernos algo muy sencillo: ser buenos compañeros, saludar a las personas, ser educados, no burlarnos de nadie y ayudar a quien lo necesite. Porque cuando llegamos a la escuela somos estudiantes y somos compañeros. Este año vamos a crecer, aprender y seguir adelante. Así que prepara tu mochila, pero también tu mente y tu corazón. Nos vemos en clases. Las esperadas vacaciones. No hay que preocuparse. Los niños, aunque a veces somos exigentes en cuanto a lo que queremos, nos encantan las cosas sencillas, sobre todo si se hacen en familia. Ir de excursión a un río, mirar las estrellas y aprender a contar 2 constelaciones, pintar piedras, dormir en una tienda de campaña, aunque se coloque en la galería de la casa. Durante las vacaciones podemos leer un libro en familia, hacer un castillo de arena, escribir un cuento y contar chistes. Las vacaciones son un momento especial para los niños. En este periodo uno despeja la mente, descansa y se toma su tiempo para recuperar las energías. Es un momento de descanso en todos los sentidos. La temporada de vacaciones es genial para que los niños prueben cosas nuevas y practiquen deporte, pero sobre todas las cosas, descansar y jugar, jugar, jugar y jugar. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor. Porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. También hay que tomar en cuenta, y ahí es donde también debemos brindarle el apoyo a los docentes, en el caso de que ellos también puedan identificar esa necesidad de buscar ayuda. Porque es posible que quede evidenciado el hecho de que algún docente esté pasando por una situación de sobrecarga emocional y de estrés, y que el equipo pueda identificarle y brindarle el apoyo. Pero también hay muchos casos en el que la persona tiene conciencia. no tiene conciencia. Exactamente. Sí. Entonces, esa es la parte importante a los docentes, a las personas que tienen a su cargo a nivel de educación,
el formar y el trabajar con grupos que también puedan identificar las necesidades personales y puedan externarla y pedir la ayuda necesaria para, obviamente, eso garantiza una mejor productividad y que el proceso sea un poquito más práctico y llevadero. Eso es lo ideal. Ese es otro sueño americano. También como tú hablabas de la utopía, sí es lo ideal porque si nos vamos al contexto general de nuestro país, sabe que todavía como sociedad no tenemos tanta conciencia de la importancia de la salud mental y emocional. Entonces, para que no solamente los docentes, en este caso nosotros estamos hablando de los docentes, pero en sentido general, la utopía sería, o parte de lo que nosotros necesitamos como país, es que se empiece a trabajar educación emocional desde la base. Porque tú no puedes identificar lo que tú no conoces. Tú no te imaginas con los docentes, personas que yo a veces atiendo en consulta, y yo te hago una pregunta simple, ¿cómo tú te sientes? Por lo regular todo el mundo dice bien, o me siento mal, o estoy harta de tal cosa, pero rara vez la gente te dice, yo estoy triste, yo estoy alegre, yo estoy agradecida, yo estoy enojada, aunque lo sienta. Muchas veces porque no está la confianza, pero ya cuando tú te vas a un espacio de una consulta psicológica es el ambiente perfecto. Si no me lo dice a mí es porque no lo identifica. Entonces tú no puedes identificar lo que tú no conoces. Entonces, de ahí es que tenemos que este espacio es un espacio idóneo para psicoeducar a la población, para identificar, conocer y bueno, tú decís, bueno, pues entonces si me está pasando esto, a lo mejor es que yo necesito que alguien me acompañe. Yo le digo mucho a la gente, bueno, si tú tienes diabetes, tú de una vez vas donde un especialista. Si tienes un problema de la piel, tú vas donde un dermatólogo, te duele un diente, de una vez vas donde un dentista. Pero tú tienes un problema emocional y difícilmente tú vas a un psicólogo. Tú tienes un trastorno del sueño, hay gente que yo escucho, no, que yo siempre he sido así, que te duermen 3 o 4 horas. Señores, si te duermen 3 o 4 horas, usted tiene un trastorno del sueño. O hay una situación ahí que hay que investigar. Ya usted fue al médico, ya usted fue donde un psiquiatra que indague cómo anda su ciclo del sueño. O qué situaciones usted tiene ahí concomitantes que no le permiten tener un sueño como corresponde. ¿Cómo afecta el tema de la salud mental en los maestros, en su vida personal, en la familia y en el desempeño? Bueno, lo primero, en lo personal, como te mencionaba ahorita, hay un desgaste. Hay un desgaste emocional, por lo tanto, yo no me siento en las condiciones idóneas con los que están a mi alrededor. Por lo tanto, cuando yo salgo de ahí, difícilmente también mis relaciones son funcionales, porque estoy tan cansada como docente, tengo que planificar, tengo que hacer tal, tengo que hacer cual, estoy cansada de la escuela, X, no tengo ese tiempo de salir a compartir, a nutrirme de personas que quizá me puedan ayudar a sentirme mejor. Entonces hay un deterioro en las relaciones personales y ni se diga en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros en nuestras familias vamos a llevar todo lo que quizá no canalizamos en el mundo laboral. Entonces puede ser que yo medio funcione bien en mi ambiente laboral, pero toda esa ansiedad, todo ese malestar, porque cuando hablamos de burnout es que tú te sientes cansada mental y físicamente, que tú te sientes hastiada de lo que haces, que tú no le encuentras placer a lo que tú haces, que llega un momento que la persona hasta pierde el sentido por la vida. O sea, ¿para qué estoy aquí? Cuando tú pierdes el placer o el disfrute de tu trabajo, que es el don, para mí el trabajo es el don por el cual vinimos a la vida, y quizás tú no es tu don, que no sé si hay alguna pregunta que hable de eso, pero también pienso que uno de los factores que interviene en ese desarrollo de burnout o de otros temas de salud mental tiene que ver con la vocación, tiene que ver con si que no a veces estamos haciendo lo que nos gusta. Exacto. A veces hay docentes que están siendo docentes porque en un momento específico de su historia entendieron a través de su ambiente familiar o social de que ser docente era una forma fácil de tú tener un trabajo seguro. Entonces, cuando tú entras a un trabajo con esa visión, a la hora que tú tienes que desarrollar el trabajo, no va a ser tan favorable. Porque si a ti no te gustan los niños y no te gusta socializar y no te gusta evidenciar procesos y no te gusta planificar, entonces cuando tú llegas a la escuela no es tan fácil como te hicieron creer. Entonces, llevarlo a la realidad viene, cónchale, ¿en qué fue que yo me metí? Y ya esa persona tiene 4, 5, 6 años de formación académica, tiene una inversión, pasó un concurso
muchas veces ni siquiera se imagina su vida fuera de eso. Entonces, nosotros hemos tenido muchos casos de docentes que han entrado y al final no duran ni un año y se van a Estados Unidos, se van a otra parte, porque no era lo que ellos imaginaban que era. De hecho, yo he escuchado casos de docentes en esa misma circunstancia. Estaban estudiando una carrera, mujeres incluso que por temas de embarazos y demás no pueden seguir el sueño de esas carreras que son, puede ser medicina, odontología, ingeniería. ¿no? Y que son carreras costosas y muy demandantes. Entonces es como, ok. Educación. Cojo educación. Entonces cuando entran en el aula, de hecho yo conozco una persona que dice, no, mira, yo cumplo con lo que el sistema te pide. Lo que el sistema pide, pero es como, yo dejo que pase el tiempo porque no hay manera en temas de disciplina, de socializar con el equipo y todo lo demás. No es la vocación. Entonces, eso también es una manera de cargar el sistema emocional del ser humano en ese caso. Pero también, como tú decías, el hecho de que aunque se entre con la vocación y con el deseo, esa sobrecarga también mata la pasión con la que se entró al principio. ¿Qué consecuencias a largo plazo podría traer este exceso de emocional en los maestros? Pues lo principal es que te daña tu salud mental. Tú decías ahorita, también la salud física, es que la salud es salud. O sea, y sin una no hay la otra. O sea, sin salud mental no hay salud realmente. Entonces, cuando la salud mental está en deterioro constantemente, viene el deterioro de la salud física. Y hablamos previamente del desgaste de relaciones, pero ya a largo plazo entonces viene, el cuerpo te habla. Lo que tú no le prestas atención a tus emociones, entonces el cuerpo lo somatiza. Entonces, la gente a veces, el tema de la vocación no es tan sencillo, pero si tú tomas una decisión con conciencia, porque no voy a decir que es verdad, si tú estás en un escenario y por X o Y te tocó, yo les digo, bueno, tú elegiste eso, entonces te toca amarlo. Si llegaste ahí sin amarlo, hay que buscar la manera de descubrirte y ver cómo es para que lo puedas disfrutar. Porque de lo contrario te estaría haciendo desleal. Y esa deslealtad interna te va a pasar una factura cara a través del tiempo. Claro. ¿Qué hábitos prácticos, saludables, podrían implementar los docentes para mejorar esa carga emocional? Dentro de lo que es la jornada laboral, yo pienso que hay que tener por lo menos 5 minutos. Entre cuando tú tienes 3, 4 horas de trabajo constante, porque vamos a olvidarnos de la utopía. Uno quiere muchas cosas, pero no dependen de nosotros. Es como yo le digo, yo relajo mucho con el sistema educativo y el sistema familiar. Cuando escucho personas quejándose, tú naciste en tu sistema familiar. Y al final tú no puedes cambiar a tu papá, tú no puedes cambiar a tu mamá, ya tú tienes que adaptarte y crecer con eso. Entonces, aunque el trabajo tú lo elegiste, consciente o inconscientemente, entonces hay cosas que no dependen de ti. Pero si tú tienes 3, 4, 5 horas de continuo y tú lo que puedes es darte una vuelta de rediseño de 3 minutos, 5 minutos, entonces contempla una dinámica para ti, para tu grupo de clase, donde tú pongas una canción, donde tú bailes, donde tú hagas un chiste, pero eso se planifica también. Y te va a beneficiar a ti, va a beneficiar al grupo de estudiantes también. Entonces, dentro de todo el día, dejar ese tiempo para mí. Si tengo que llevarme trabajo a la casa, que son 2 o 3 horas, yo tengo que hacer algo por lo menos de 15 minutos, de media hora. Si no puedo dedicarme la hora completa, de 10 minutos, que sea mío propio y que a mí me genere placer. Que va a variar de una persona a otra. Para algunos es practicar algún deporte, hacer ejercicio, sentarse con una persona cercana, un familiar, un amigo. Que funciona también en los diferentes escenarios laborales. El hecho de ese momentito de desconexión ayuda bastante, recrea, los que trabajan con creatividad, siempre se desconectan para que surja de nuevo y empezar, no desde cero, pero sí ya como con un poquito más de respiro. ¿Qué papel juegan los equipos directivos y las autoridades educativas en el centro educativo para ese apoyo? Bueno, depende de cómo esté el equipo de gestión. Vamos a hablar del sueño. No, el equipo de gestión, cuando hablo de gestión me refiero al director, al psicólogo, a ese personal que representa a los demás de la escuela.
que es un equipo de 5, 7 o más, dependiendo de la cantidad de docentes que haya en el centro educativo, lo primero es que a ellos les corresponde cuidar al docente. Hablábamos ahorita de la pedagogía del cuidado, ¿ok? ¿Quién cuida al cuidador? Al cuidador. Entonces, aquí hay un equipo de gestión, hay un director, un coordinador, un psicólogo, un equipo que tiene que velar por ver esas señales de alerta que me dicen a mí que fulano necesita una atención. Que a lo mejor yo voy a observar un proceso de clase por una situación X de un estudiante. Te voy a hablar, por ejemplo, cuando yo era orientadora. Ok, yo fui a un aula, voy a hacer una observación de clases, pero yo como psicóloga identifico que hay una situación, vamos a decir, de mal manejo del docente con el estudiante. Vamos a decir que pasó una situación, un conflicto, y que el manejo que el docente tuvo no fue el más idóneo. Yo me doy cuenta que quizá el docente viene arrastrando otras situaciones. Entonces ya eso me dice a mí que tengo que sentarme en otro escenario, en otro momento, a tener ese acercamiento con el docente. No para ser su terapeuta, pero sí para esa parte humana, ganarme la confianza, darle ese apoyo y en su momento referir. Entonces, cuando el equipo de gestión hace esto y no logra quizás como un cambio, porque hablamos de la parte de tener conciencia, porque he visto también que a veces tú identificas como parte de un equipo de gestión que hay unas necesidades y a veces el docente no lo identifica, porque no entiende que hay una situación. Entonces, que se apoyen de las instituciones externas, en este caso el distrito educativo, para que le den esa asistencia y juntos pues busquen la vía idónea. Anteriormente, tú mencionabas a nivel de institucionalidad educativa, en nuestro distrito están preocupados. De hecho, el director actual, en una actividad que tenía la directora nacional de orientación y psicología, él le mencionaba como que vamos a hacer con la cantidad de casos que nos están llegando con docentes con algún, no necesariamente estrés, pero estrés y otros trastornos mentales. Y ella pidió que se hiciera un levantamiento para ver de qué manera se le da respuesta y se le da asistencia, porque todavía no hay como ese protocolo per se para tratar esos casos, que hay y muchos. No, es que hablábamos al principio de que el tema de la salud mental es un tema que está en desarrollo ahora, y de reconocimiento y de aceptación. Entonces, en esa parte, ¿qué tan válido? Y eso es un llamado también para los docentes. ¿Qué tan válido es que un docente pueda identificar y decir, no, mira, yo estoy mal y buscar ayuda? Porque hay que entender que con el tema de la salud mental, sea cual sea el caso, hay muchos estigmas que rodean este tema y hay muchas personas que aún pudiendo identificar que algo no está bien, tienen el temor de exteriorizarlo y de acercarse a las personas competentes para que le puedan brindar ayuda. Bueno, pues si a validez se refiere, yo digo que ante un docente que toma esta decisión, estamos viendo que es una persona responsable. Primero, responsable consigo mismo, volvemos al tema del autocuidado, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes cuidar. Yo digo que tú no puedes cuidar a otro cuando tú mismo no te cuidas. Eso es como algo doble moral que a veces queremos vender. O sea, si la gente no tiene esas estrategias de autocuidado, difícilmente le va a prestar atención a otro. Pudiera hacer ciertas cosas que parecen que sí, pero al final del día no lo es. Entonces, es sumamente válido que asista, que busque esa ayuda, que no tenga miedo a ser estigmatizado, porque a veces yo he escuchado rumores de compañeros a nivel distrital que dicen, no, porque fulano se medica. Y yo, pero, y si tú te medicas para una diabetes, ¿a ti te gustaría, que hay incluso instituciones, te gustaría en una institución privada que te dijeran, no, usted no puede entrar a trabajar aquí porque usted tiene tal condición de salud? Entonces, los trastornos de salud mental son otra condición de salud como cualquier otra. Porque a veces nosotros nos hacemos la cuestionante, ¿y cómo que el ministerio nombra gente con tales o cuales cosas? Es que tú no puedes excluir a una persona por tener una situación. Ahora, el trabajo que nos corresponde es, ok, tú tienes la condición, pero ¿qué tú estás haciendo para tratar tu condición? Claro. Tú tienes tu psiquiatra, tú tienes tu terapeuta, cada qué tiempo tú asistes, tú te tomas tu medicamento. Ese ya es como la parte de mejora que nos toca como equipo de gestión a nivel de centro educativo, como para dar seguimiento, y pues también a nivel distrital. Luego de la pausa. Porque a veces culpamos mucho al sistema, como te decía, de mi familia, o en este caso el sistema educativo, pero tú
¿qué estás haciendo para que las cosas sean diferentes? Porque yo te puedo decir por qué un maestro está bien y otro no. Entonces hay unas cualidades intrínsecas de cada quien y lo que me motivó a mí a estar en un escenario y lo que te motivó a ti, entonces revisa qué te motivó a ti. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor. Porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. Cuando pensamos en comenzar el nuevo año escolar, mayormente pensamos en los útiles, calificaciones, en las clases, pero hay algo que siempre va con nosotros y es la manera en cómo tratamos a los demás. Este año podemos proponernos algo muy sencillo: ser buenos compañeros, saludar a las personas, ser educados, no burlarnos de nadie y ayudar a quien lo necesite. Porque cuando llegamos a la escuela somos estudiantes y somos compañeros. Este año vamos a crecer, aprender y seguir adelante. Así que prepara tu mochila, pero también tu mente y tu corazón. Nos vemos en clases. La fe se vive y se lleva cerca del corazón. En Alas del Larimar encontrarás una hermosa colección de rosarios, cruces, denarios y joyas de arte religioso, elaboradas con auténtico larimar y piedras preciosas. Piezas creadas para inspirarte, acompañarte cada día y recordarte que Dios siempre camina contigo. Cada pieza que creamos es única. No hay dos iguales. Llámanos hoy y encuentra la pieza que Dios ha inspirado para ti. Encuéntranos en Instagram, WhatsApp y alasdelarimar.com. Alas del Larimar, la fe hecha arte. Como hablábamos anteriormente, de que las personas que tienen una condición del corazón, pues se llevan sus pastillitas para tomarse. Y no les da vergüenza. Y no les da vergüenza, los que sufren de los riñones, los que sufren de gastritis, que incluso dentro de las afecciones y de las condiciones, no tanto de salud mental, sino de esas condiciones de salud en general que le pueden ocasionar el estrés y el exceso de trabajo, y no por mucho trabajo, sino por el sistema propio del trabajo que ellos tienen que realizar. Muchas veces surgen temas de gastritis, porque no solo es de salud mental. O sea, hay muchos maestros que sufren de gastritis, que sufren de depresión alta, que tienen otras condiciones, incluso los que trabajan con niños pequeños, que sufren de hernias de la espalda. O sea, que me gusta esa parte del hecho de identificar que los maestros son seres humanos y puede ser salud mental, puede ser cualquier tema de salud física, pueden estar afectados, pueden tratarse, pero también pueden realizar su trabajo. Entonces, con este caso, hablábamos al principio, no recuerdo si era fuera del aire, con el hecho de las familias. Del rol de la familia. Del rol de las familias, de los padres que forman parte de ese engranaje, porque de una manera u otra el maestro influye en nuestros hijos porque es el que forma, pero nosotros también en la manera en que tratemos al maestro, nos relacionemos con él, también influye en el bienestar que él pueda tener y también en el desempeño, porque hasta, y ahí me voy a adelantar, o sea, como un papel de un padre, es como, bueno, si yo estoy viendo que algo no está bien,
pues nos acercamos de manera educada y mire, profe, mire, no me gustó esto, supe tal cosa y no me gustó, pero dirigirse de manera educada o de igual manera, y hace mucha falta el hecho de reconocer el buen trabajo que hacen con nuestros hijos. Mira, yo pienso que uno de los valores que más nos hace falta o que nos podría ayudar para tener mejores relaciones es la empatía. Cuando yo trabajaba en el Politécnico, antes de llegar al distrito, Politécnico San Ignacio de Loyola, utilizábamos una estrategia que era que le pedíamos a los padres, con los estudiantes más carpetositos, o sea, con problemas de disciplina o de aprendizaje. Estoy hablando del nivel secundario. Yo citaba en el departamento de psicología a la familia, tenía una conversación y le abría el escenario para que ellos acompañaran, observaran en el salón de clase. ¿En qué nos ayudaba esto? Bueno, primero le daba un mensaje directo al estudiante de la importancia que me está dando papá o mamá por venir a la escuela. Es probable que la conducta del hijo no fuera igual que siempre, pero la de sus amigos sí iba a ser la misma. Y ahí tú tienes un elemento. Otro elemento es que si tú observas cualquier cosa como madre, al final el rol del papá no era decir nada al docente. Él iba, yo le daba una hoja, él anotaba cualquier cosa y al final se sentaba conmigo con orientadora y ahí conversábamos, tanto de la conducta de los chicos como del docente. Entonces, eso puede abrir también el espacio que tú propones de esta conversación abierta entre padre-docente. O sea, si el docente está haciendo su trabajo, la escuela que está haciendo su trabajo, no se inmuta porque tenga un acompañante de padre, al contrario, eso a nosotros en el sistema educativo les encanta eso, porque eso es una manera de ayudar. Ahora, lamentablemente, también no vamos a hablar de ese tema porque no acabamos, pero sí pienso que como nuestras escuelas le falta un poco más de compromiso a nivel familiar. No puedo generalizar, pero sí hay muchas situaciones que se dan por esa falta de compromiso. A veces el padre entiende que porque está en una escuela pública, a veces no tiene que involucrarse de la misma manera, simplemente lleva el muchacho a la escuela y se desconecta. Entonces es un tema de doble vía. No, porque hay muchos padres que dicen, pero ¿para qué yo te mando a la escuela? Sí, ¿de qué que están los maestros? Ajá, pero y a veces son cosas que vienen de la casa. Claro, claro. Entonces ese acompañamiento, pero el tema de la empatía, de reconocer en el maestro esa persona que tiene el compromiso, porque el compromiso a nivel laboral y a nivel también humano de formar y cuidar a un grupo de chicos que vienen de realidades familiares diferentes y en muchos casos difíciles, y mantener una disciplina que muchas veces no la reciben en la casa. Y cuando vemos eso, entonces ahí está el tema de los padres que hablamos anteriormente, de que muchos padres no logran conectar con el maestro y entienden que el maestro es el enemigo. Porque si el maestro le llama, o bueno, en el caso también de los orientadores y los psicólogos llaman, es como caramba, pero como ¿de qué están los docentes? ¿De qué que están en la escuela? Que siempre tienen que estarme llamando a mí. Pero que es un trabajo en equipo y la responsabilidad del maestro es educarlo a nivel académico y obviamente formativo también. Formativo también, pero también en muchos casos de cuidar de que no se hagan daño, porque hay muchas realidades y muchos niños con condiciones y de disciplina que es muy difícil. Entonces, si no logramos entender eso y canalizar bien con los maestros y hacer ese engranaje, esa alianza y crear estrategia en bienestar de los niños, porque también si se hace esa alianza entre los padres y los maestros en bien de los niños, las relaciones de los tres y el resultado con los tres va a mejorar bastante. Claro, lo que tú dices es que cada quien tiene que asumir su rol y ver la importancia que cada uno tiene. Por eso te hablaba de la empatía, o sea, porque a veces es fácil como madre juzgar el papel mío como docente. Ven, siéntate, ven a mi espacio, mira cómo es que se manejan las cosas y entonces tú me dirás. Y viceversa, también nosotros como docente, cuando te conozco como madre, exploro tu realidad del contexto, que quizá no es la misma mía, porque a veces cada uno tiene sus expectativas. Entonces, investiga cuál es el escenario de cada quien y ahí tú vas a poder ser más empático y por ende vas a poder tener una mejor relación. ¿Qué recomendaciones
a los maestros que se sienten agotados, incluso que se sienten invalidados, que a veces, muchas veces se sienten hasta invisibles, que no están conformes, que están sobrecargados y sobre todo en un tiempo donde la sociedad también le exige demasiado y entiende que toda la responsabilidad de todo lo que pasa en esa aula es de él. Y obviamente sí, pero hay una responsabilidad, digamos, colateral que traen ya a esos niños a las aulas. Pero ¿qué recomendación usted le daría a esos maestros que están ya al tope? Mira, yo pienso que lo primero es, cuando hay una crisis, es para tú revisar ciertas cosas. En este caso, si un docente tiene estrés, lo primero es revisarme yo como persona. O sea, revísate, mira cuáles son las herramientas que tienes a tu alcance para salir de donde estás, cuáles son las estrategias de autocuidado que tienes para ti mismo. Y importante también establecer metas en ese proyecto de vida, como hablamos anteriormente. O sea, si no estás manejando ciertas cosas, no es solamente por el sistema. Porque a veces culpamos mucho al sistema, como te decía, de mi familia o en este caso el sistema educativo, pero tú, ¿qué estás haciendo para que las cosas sean diferentes? Porque yo te puedo decir, porque un maestro está bien y otro no. Entonces hay unas cualidades intrínsecas de cada quien y lo que me motivó a mí a estar en un escenario y lo que te motivó a ti, entonces revisa qué te motivó a ti y si tú te estás siendo leal o si te estás siendo desleal, porque a veces es eso, a veces estoy en un escenario donde realmente no es mi ambiente. Entonces hay que replantearse si donde yo estoy es donde yo quiero estar, porque es como que tú lleves una manzana a un desierto, una manzana no va a florecer en un desierto. Entonces yo a veces yo soy un poco dura en la manera de hablar, y a veces en capacitaciones yo pongo como ejemplo, o sea, tú eres docente, el sistema está fuerte, pero este es el sistema. Tú lo elegiste, consciente o inconscientemente tú elegiste estar ahí. Yo te invito a que busques en tu interior si tú estás ahí porque el Señor te puso para que descubras si ese es tu don. Ahora, si ese no es tu don, si no es tu talento, si de ninguna manera tú logras conectar, entonces hay que buscar otra cosa por hacer. Entonces, si ya está una situación, tienes que detenerte y ver, porque si hay un estrés hay que hacer ciertas paradas. Hay gente que visita a todos los médicos, porque una de las consecuencias finales del burnout es problema de tensión, problema del estómago, problema de la piel, problema en la relación de pareja. O sea, visitan todos los especialistas, menos el clínico, el psicólogo, menos el psiquiatra. Y a veces con esa intervención y ese procedimiento, porque obviamente los psicólogos no somos magos, entonces es un proceso continuo, exacto, que te puede ayudar a identificar cómo manejar. Ya estás en ese sistema, cuáles son las cosas que podrían funcionarte para que tengas una vida un poco más saludable. Y entender que, bueno, que eso no es un lujo, no es que, bueno, mira, es que puede ser que sea costoso, pero no es un lujo, es una necesidad. El lograr esa estabilidad emocional en el tema laboral, y en este caso que estamos hablando de los docentes, es una necesidad. Entonces, abrirse a la posibilidad de encontrar un camino que los pueda llevar a reconocer realmente si estamos o si están ejerciendo y disfrutando esa vocación, y si no, bueno, replantearse. Porque hay que entender que en sus manos está una generación y como se maneja el docente, ese resultado se va a ver en esa generación de alumnos. En su propia vida. Y bueno, sí, y lo primero es tu propia vida. O sea, el regalo más precioso que nos ha dado Dios es nuestra propia vida. Entonces, cuando tú tienes esos temas de salud, tú tienes que decir, yo realmente estoy haciendo buen uso de lo que el Señor me dio. Entonces, a veces yo escucho gente que dice, fulano necesita ir a un psicólogo, o yo necesito ir a un psicólogo. No, tú te lo mereces, porque también tiene que ver un tema de valía, tiene que ver un tema de cómo yo me veo a mí mismo, de si por ejemplo, la consulta que tú dices, el costo, sí, es un poco costoso. O sea, la salud mental, no un poco, no, aquí en este país es muy costosa. Y los tratamientos son costosos. La verdad hay que decirlo porque la cantidad de profesionales no se corresponde con la demanda que hay en el país. Pero nosotros tenemos que crear conciencia. Entonces, como docente debemos ser los primeros en asistir, en hacer normal la consulta psicológica, y después de ahí la sociedad pues que no caiga atrás. Exactamente. Y los resultados se van a ver y siempre van a ser satisfactorios, porque siempre se genera un cambio y siempre es para bien.
Yanetsi Gil, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir de tu experiencia y poder llevar palabras de aliento y asesoría y herramientas a tantos maestros que hoy lo necesitan y también brindarles ese apoyo emocional y que sepan que no están solo en este proceso, que no son los únicos, ni los primeros ni los últimos. Bueno, yo siempre digo en mis talleres, y no me da vergüenza, si yo soy psicóloga y yo tengo mi terapeuta. Es como, y lo escucho también de sacerdotes, lo escucho de guías espirituales, tienen esa persona también que te acompaña. O sea, lo que significa es que no porque yo sea de un área, me lo sé todo. O sea, tú por ser docente, eso no te hace menos persona, tener cualquier tema de salud que amerita que tú vayas a un profesional. Y bueno, si es una sesión, qué bueno. Pero si son más, pues tampoco hay vergüenza con eso. Claro, porque todo depende de la realidad. La necesidad y de lo que tú encuentres en el camino. Exactamente. Lo importante es que se tome en cuenta si hay una necesidad, si hay una realidad que necesita ese apoyo psicológico, pues simplemente desen esa oportunidad para mejorar a nivel personal y también a nivel laboral, y eso se va a ver reflejado en todo el alrededor, la familia y las personas cercanas. Señores, Yanetsi, gracias por acompañarnos. Infinitamente las gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos cada semana. Nosotros nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.